Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola Juanjo, buen día. Muchísimas gracias por tu invitación y por el interés por conocer un poco más de Movistar. Encantado de Nada, acompañarte. genial. Nada, el placer es nuestro. Tenemos ahora pues unos minutos por delante para hablar tanto de ti como de Movizon. Espero que sea muy interesante esta entrevista. Cuéntanos, Sebastián, ¿cuál ha sido porque ahora mismo eres el Country Manager de Movizon en España, cuéntanos cuál ha sido tu camino hasta llegar a este rol y hasta llegar también a unirte a Movizon. Bueno, claro, quizás un perfil un poco menos tradicional de los que habéis tenido en el podcast anteriormente, pero diría que es un camino muy variado en términos de experiencias profesionales, pero también geográficas. Eh, Te diría de los inicios, he desempeñado cargos en empresas de servicios, luego en banca tradicional, banca empresas, tanto banca local en Chile como Banco Santander también en Chile, lo cual también me dio una perspectiva de la operativa bancaria más tradicional. Eh, a partir de esa experiencia hice mis estudios de MBA, de MBA en Australia, donde estuve por 2 años y un poco más. Y he tenido 2 periodos como director de ProChile, que es el equivalente al ICEX nuestro aquí en España, el Instituto de Comercio Exterior, acompañando los procesos de internacionalización de empresas, tanto tradicionales, productivas, como también de servicios y mucho en la parte tecnológica. Y mi último periodo de ProChile fue justamente en España. Y ahí nos dimos cuenta de necesidades de empresas de base LATAM que tenían el interés por poder acceder al mercado europeo, conociendo las necesidades, regulaciones, etcétera, de los mercados europeos, como el interés de estas empresas por expandir sus operaciones. Y es así como, entre medio, también asumí la responsabilidad como director regional para Europa de otra tecnológica, primer unicornio chileno, que es Crystal Lagoons, y estuve involucrado desde el proceso más de emprendimiento, si quieres tú, de apertura de la sociedad y expansión del negocio en distintos mercados europeos. Y ya finalmente, a partir de mi última periodo en ProChile, he seguido en contacto con muchísimas empresas que hacen esta expansión a Europa, con consultorías, participaciones en directorios, etcétera. Y a partir de más o menos año y un poquito más, me he incorporado a Movizon como Country Manager para España y director regional para los distintos mercados en Europa. Es un poco el resumen de cómo he llegado a Movizon, que es algo también muy específico, pero que al final, sin tener un perfil tecnológico, creo que ha habido un buen match en términos de poder leer los mercados y poder entender las necesidades de ambas partes. Genial, pues nada, ahora la pregunta es obvia, Sebastián. ¿Qué es Movizon? Cuéntanos, Bueno, ¿cuál es el pitch elevator? exactamente. Bueno, a ver, Movizon, somos una compañía de observabilidad, de monitorización, pero que hacemos algo un poco diferente a lo habitual. Nuestro foco está puesto en poder medir y mejorar la experiencia del usuario en los canales digitales de nuestros clientes, que son grandes entidades, de una manera muy proactiva, y nos gusta mucho explicarlo de manera simple como hemos desarrollado un Mystery Shopper, un cliente incógnito que navega los canales digitales de nuestros clientes de manera externa, las 24 horas del día, 7 días a la semana, con un enfoque de ponernos en los zapatos del cliente final, entender su experiencia en tiempo real, de manera que seamos una herramienta de mejora continua para las entidades. Es decir, no solamente medir disponibilidad, que lo hacemos, pero también medir la experiencia del usuario cada vez que está navegando en los canales. Sin necesidad de tener a un cliente despierto a las 3 de la mañana, es un SaaS B2B, tenemos un cliente digital incógnito, un robot que está navegando los canales, y queremos que el que tenga la mala experiencia sea el robot, de manera tal que cuando el cliente realmente acceda al canal tenga una buena experiencia, sin fricciones, y que aporte valor realmente a la estrategia de observabilidad de la compañía. Eso en términos muy resumidos. Entraremos ahora en detalle en todo ello.
He estado revisando los contenidos que habéis publicado, las noticias, también vuestra web, y había un informe, un dato que me llamaba la atención, ¿no? Que decíais que en mercados como en España, la intención de cambio de banco pues es altísima, ¿no? Entonces, en otros mercados también, incluso 1 de cada 2 personas, ¿no? O más de 1 de cada 2 personas estaban incluso pensando en cambiar de banco. ¿Crees que, porque vosotros sois especialistas en esto ahora, crees que la experiencia de usuario ha dejado de ser un plus para convertirse en un factor crítico real de retención, Sebastián? Sí, sin duda, Juanjo. Y esto no es exclusivo de la banca, es decir, esto está ocurriendo en telecomunicaciones, en seguros, en retail, pero obviamente la banca es una industria muy sensible, la cual conocemos muy bien. Lo vemos a diario. Si bien no diría que es la única, no es la única variable, hay precio, hay tasas de interés o un hipotecario, etcétera, que te puedan hacer acercarte más a un banco a la hora de hacerte cliente, pero a la hora de retener, la experiencia de usuario ya no es un good to have, es un must, es algo que necesito trabajar de manera consistente en el tiempo. Y aquí la clave pasa por poder medirla, entenderla y poder mejorar, tener planes de acción. Entonces, claro, el contexto de esto es un cliente muy exigente, muy acostumbrado a la inmediatez. Tenemos todo rápido y todo bien hecho y nos acostumbramos a que eso sea el estándar, el parámetro de calidad en nuestro accionar diario. Entonces, sí, efectivamente, nosotros parte del entregable que hacemos con nuestros clientes es meterle un poco de análisis de sentimiento, por ejemplo, las reseñas positivas y negativas en Play Store. Y tú ves que gran parte de esas reseñas tienen que ver con malas experiencias digitales, con un login eternamente largo o con fricciones a la hora de no desplegarse bien alguna interfaz. Y eso es exactamente lo que nos están diciendo. Millones de reseñas diarias están muy asociadas a una buena o mala experiencia. Ahora, una buena o mala experiencia es un factor subjetivo y lo que nosotros buscamos es darle objetividad a la interpretación de ese dato. Genial. Bueno, hablabas de eso, de que cada vez que pues no sé, el cliente es menos paciente, ¿no? Incluso veía un dato muy gráfico que era que, a ver, que lo veo por aquí, son como, es decir, que 12 segundos de espera en una aplicación equivale emocionalmente a 1 hora de cola en una sucursal física. Es increíble, ¿no? La comparación. ¿Realmente somos tan impacientes los usuarios de banca o de empresas tecnológicas? Totalmente. Y creo que tiene que ver con lo que decíamos antes, la expectativa de que todo vaya muy bien a la primera y muy rápido, que antes quizás no era el estándar, hoy día sí lo es para todo, desde hacer las compras del súper a entrar a una red social que tienes contenido inmediato. Justamente lo que buscamos es darle objetividad a esta variable que podría ser un poquito subjetiva. Entonces, esto de los 12 segundos viene de una metodología que nosotros implementamos en Mobizon. No es una metodología creada por nosotros, pero sí la tenemos como base, que es el índice AppDex, que es el Application Performance Index. Y esto nos permite generar un par de bloques de criterios de calidad. El AppDex Index es un criterio internacional de experiencia de usuario en digital. Entonces, nosotros decimos por ejemplo, si tú entras a una aplicación móvil o a la web y tardas entre 0 y 5 segundos en hacer una interacción o una transacción o lo que necesites hacer, se considera como una experiencia satisfactoria. De 5 a 12 es una experiencia neutral que ya no es positiva, es tolerable, pero no es buena. Y luego sobre 12 segundos es directamente frustrante. Esto en base a múltiples estudios de cómo responde el usuario a ciertos procesos. Claramente hay procesos que requieren más tiempo y por ende el análisis se hace por paso en un Customer Journey. Si hay un Customer Journey de 15 pasos, no es lo mismo que tardes 12 segundos en un login que en completar un formulario. Por lo cual, podemos objetivar esa experiencia a lo largo de cada journey, a lo largo de cada paso. Y eso te entrega información en tiempo real de cómo lo está pasando el cliente respecto de un determinado proceso. Pero bueno, luego te contaré con capas adicionales de información que nos permiten enriquecer este dato, no solamente basado en tiempo, sino también en tipos de dispositivos y tal.
Claro, obviamente entiendo también que no es lo mismo que tú como usuario vayas a pedir un crédito donde estás demandando algo. Ahí tienes pues más tolerancia, ¿no?, a la espera, lo entiendes, que si necesitas consultar pues tus gastos, ¿no?, o lo que sea, que quizás somos menos intolerantes. Y a esto lo quiero hilar porque nosotros también desde Coinstar Finance estamos construyendo aplicaciones o módulos para los bancos. Entonces, en cierto modo, también somos responsables de esa velocidad de carga, ¿no? También de esos productos digitales, pues, de que funcionen más o menos ágiles. ¿Cómo definís vosotros esa disponibilidad desde el punto de vista del usuario final? Más allá de que pues, con un servidor se caiga, que no se caiga, ¿qué quiere decir eso de que algo esté disponible desde un punto de vista del usuario final? Claro, ahí nosotros lo que hacemos, Juanjo, es tener enfoque en dos grandes variables. Primero, disponibilidad, es decir, que cada vez que el usuario intenta ingresar y realizar cualquier tipo de operativa, efectivamente podamos leer esa disponibilidad, es decir, tuvo un acceso exitoso a lo largo de toda la cadena, llamando a servicios de terceros, como decías tú, o ejecutando flujos sencillos. Y la segunda variable tiene que ver con los tiempos de ejecución exitosa de ellos para interpretar la experiencia. Es decir, primero disponibilidad, alerta rápida cuando algo va mal, cuando algo se despliega mal, cuando hay una interfaz o alguna carga del aplicativo que en el front no se está desplegando correctamente. Entonces tenemos un primer enfoque en alertar muy rápido cuando no está disponible, y lo segundo es medir constantemente y analizar la evolución de la experiencia de usuario. Entonces, no es solamente decir, oye, algo está disponible o no, que eso también hoy día las entidades lo contrastan con otras herramientas de observabilidad, y aquí es clave nuestro enfoque de ser una herramienta dentro de un ecosistema de observabilidad. No es la única, esto es complementar las capacidades actuales que tengan entidades. Entonces, claro, hay algunas herramientas que miden solamente trazabilidad de los logs, que eso es un poco disponibilidad desde el back, desde las bases de datos, los servidores están arriba, etcétera, pero eso no te dice necesariamente puedo tener todo en verde, el típico tablero verde, pero luego tengo 1000 reclamos en redes sociales o las reseñas. Entonces, es traducir lo que me dicen hoy día los sistemas de observabilidad, contrastarlo con lo que realmente ve el cliente en su interfaz final. Y esa monitorización de lo que ve el cliente, he visto que, pues, que lo hacéis con dispositivos reales, ¿no? Aprovechando, pues os conectáis a operadoras. ¿Cómo hacéis esa unión entre, o sea, al final, cómo disponer de esos usuarios finales que simulan un cliente real? Claro, esto a diferencia, no sé si, no quiero entrar en demasiado detalle técnico para no aburrir a nadie, pero cuando tú miras el universo de la observabilidad o el Digital Experience Monitoring, que es el nombre de la industria a nivel global, hay diferentes capas. O sea, están los APMs que miden servidores, base de datos, infraestructura TI. Nosotros no hacemos eso. Luego vienen los Real User Monitoring, que son monitorización de la experiencia real de un cliente. Ambos son muy buenas herramientas y te diría que el 100% de nuestros clientes tienen tanto APMs como RUM, y tienen una característica, además de que sean buenas, es que, y tienen quizás una falencia, es que son muy reactivas. Te entregan muchísima información, pero cuando te alertan de algo, ya le ha afectado a 20, 80 mil clientes. Entonces pierden esa capacidad de proactividad. Entonces, de manera evolutiva, APMs, RUM, luego viene la monitorización sintética, que es la categoría en la que estamos nosotros como Movizon. Y ahí lo que hacemos es, de manera muy proactiva, medir con una elevada frecuencia, cada 4 o 5 minutos, determinados flujos, pero no desde un servidor o un data center que tiene las capacidades óptimas de conexión. Entonces, tenemos APM, RUM y sondas que podrían medir un flujo, pero lo hacen desde condiciones óptimas, que no se parecen tanto a lo que tú y yo podríamos experimentar cuando navegamos. Entonces, nuestro modelo consiste en poder evaluar lo más posible en los pies del cliente, en los zapatos del cliente, cuál es su experiencia real. Y la verdad es que cada vez que ingresamos a algún aplicativo, ya sea web o app, lo hacemos a través de algo, de un dispositivo. Y ese factor queda fuera de la ecuación con los sintéticos tradicionales o los emuladores, simuladores tradicionales. Lo que nosotros hacemos es agregar esa capa adicional, que es el interfaz
dispositivo, ya sea un Android de un modelo X o un iOS, un iPhone de un modelo X o un diferente tipo de ordenador. Entonces, implementamos nuestro aplicativo dentro de esos dispositivos, a través de los cuales tomamos control del dispositivo y podemos hacer que nuestro robot realice, ejecute los distintos pasos, haciendo touch en los diferentes pasos del proceso y en el caso de web, a través del entorno de web. Y eso nos permite entregar esa capa extra que suma a todo el ecosistema de observabilidad que decíamos antes, para entender cuál es la experiencia desde un dispositivo específico, conectado a un proveedor de Internet específico. Nosotros particularmente lo hacemos en 3, o sea, de manera local vamos a conectar Orange, Movistar y Vodafone, por ejemplo, en España. En el caso de Italia lo hacemos con TIM, con Vodafone, Deutsche Telekom, el que toque en cada uno de los mercados donde operamos. Siempre tenemos 3 dispositivos conectados a 3 ISP como mínimo, para poder darle redundancia y evitar falsos positivos de decir, oye, a lo mejor lo que está fallando es la antena del proveedor de Internet y no es un problema tuyo del banco o de la entidad. Con eso siempre te vamos a alertar cuando el error se replique en 2 o más proveedores de Internet. Entonces, entregamos una información muy local, desde los zapatos del cliente, agregando la dificultad del dispositivo que actúa como interfaz y, por ende, es la mejor manera de emular la experiencia del usuario. Es un proceso más complejo, más lento, más difícil. Y lo otro, lo que tú mencionabas, lo hacemos con cuentas reales. Evitamos usar cuentas dummy, que es técnicamente posible, pero que no se comportan de la manera en que se comporta una cuenta con perfiles reales, digamos. Y eso es muy atractivo para los usuarios, para las entidades que nos contratan, porque les da realmente un dato que hoy día no tienen. Entonces, es un valor diferencial que, como digo, no busca reemplazar nada, sino que busca agregar a la estrategia de observabilidad. Claro, complementar efectivamente otras herramientas. ¿Y qué tipo de errores? Por ejemplo, me has comentado ahora el error donde puede ser que esté fallando el operador, que no haya disponibilidad en una de las antenas y por eso le esté fallando a los clientes el acceso a la aplicación. Que además, ¿qué otros errores podéis detectar antes que el banco para que los pueda solventar? En tipologías es muy variado. Si tú miras un dashboard nuestro, un tablero, una de las viñetas importantes es la categorización de errores. Y es desde que no está disponible, y ahí podemos identificar no la línea de código, pero sí el momento, el paso del journey donde está fallando. Luego calificamos para cada uno de los clientes, la tipología de errores va cambiando en el tiempo. Es decir, a lo mejor el 90% de los errores del mes anterior, de enero, estuvo en las transferencias o en los Bizum, que no es un servicio propio, es de terceros, pero logramos identificar que ahí hay mayor fricción. Luego la alerta le permite al equipo TI optimizar, ya sea para iOS, para Android, para web, lo que ellos puedan hacer internamente. Pero hay pasos muy típicos desde la fricción inicial del login, que puede estar tardando mucho, aun cuando esté disponible, y eso te genera una mala experiencia, hasta procesos como transferencia de fondo, completar formularios, descargar algún documento. Yo te diría que no hay un único proceso que falle más a nivel universal, pero sí que vemos mucha lentitud en la carga de posición global. Es decir, tú haces la apertura de la app, haces tu login, eso habitualmente es rápido. Luego, cuando son los llamados a muchos sistemas, es cuando hay una mayor latencia o cuando el servicio comienza a tardar más, pero va de entidad en entidad. Y en función de qué arquitectura tengan y qué tan legacy sean sus sistemas, va a tener más fricción o menos en algunos puntos. Entonces, esto, en definitiva, como no hay una integración tecnológica, y esto es muy importante porque no es una solución invasiva, es 100% externa, no necesita código, script, no es invasivo. Siempre desde afuera te vamos a decir, o a la entidad, dónde está ocurriendo el problema y para que ellos puedan indagar internamente en la causa raíz de dónde hay que optimizar. Pero lo que sí es habitual, y sí nos pasa en distintos mercados, tanto en LATAM como en Europa, es que nuestra alerta, nosotros tenemos varios entregables. Uno es la alerta, luego el dashboard, y en la parte del alertado temprano, sí que muchos clientes nos dicen entre 5 y 25 minutos antes nos notificó Movistar
de los sistemas que sí teníamos antes. Y 25 minutos en una incidencia crítica de banca, o sea, si 12 segundos es frustrante, imagínate tener una alerta 20 minutos tarde, es muy significativo a la hora de dejar de impactar a esos 80.000 clientes que te decía yo al principio y ser realmente proactivos. Eso sí que lo vemos de manera transversal, más que sea siempre el login o la transferencia, es la capacidad de alerta temprana que tiene la herramienta para efectos de poder tomar acción temprana. Y eso sí que es más o menos transversal. Entre 5 y 25 minutos antes me avisaste tú que, por ejemplo, una PM, un room, etcétera. Y esto tiene mucho que ver con el enfoque, con lo que te decía. Primero, monitorizas desde un dispositivo real, con todas las falencias que tiene de conectividad. O sea, a lo mejor tú estás con 4G, con 5G, con Wi-Fi, y no estás en un data center. Y lo otro es que lo estás haciendo en condiciones reales. Con lo cual, esa alerta en tiempo real te permite tomar acciones preventivas que al final redundan en un ahorro de recursos y de malas experiencias de usuario. Totalmente, totalmente. El caso puede ser incluso, pues el banco acaba de lanzar una campaña, por ejemplo, de captación, está gastando pues, miles de euros en campaña de captación de clientes, de un nuevo producto financiero, lo que sea, y si la aplicación no está disponible, pues al final supone un coste que nunca se va a recuperar. Entonces, aquí el tiempo es crítico. Vamos a seguir hablando un poco de dinero, ¿no? Que al final es un poco lo que... Al final trabajamos con bancos, vosotros, nosotros, y el dinero es crítico, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, aquí me puedes corregir, Sebastián, la monitorización normalmente se imputa como un coste de los equipos de IT, ¿no? Y según datos que he visto en vuestros contenidos, decís que una caída puede costar hasta 8.000 euros por minuto. Esto, lógicamente, es un argumento muy importante, ¿no? Para justificar el adquirir una herramienta como la vuestra. ¿Cómo además, o sea, cómo defendéis, ¿no? el ahorro que se puede conseguir utilizando una herramienta como la vuestra de cara a implementar la herramienta en un banco? Sebastián. Bueno, sí, efectivamente, esos son las evaluaciones que hemos señalado de hasta entre 5 y 8.000 euros por minuto. Es el coste de un downtime, de una caída de indisponibilidad, digamos, de no tener acceso en entornos de banca aseguradoras. Si tú te vas a un Amazon o a un, qué sé yo, un retail, es muchísimo más, porque deja de transaccionar por minuto, es mucho más. Pero tomando como media evaluaciones de consultoras externas, digamos, está entre 5 y 8.000 euros por minuto. Esto ocurre mucho más de lo que uno cree. Pensaría que siempre está arriba, que nunca hay caídas. Es mucho más frecuente. Y no hablo solamente de una caída por mantenimiento, que a lo mejor lo haces a las 3 de la mañana, que tiene un bajo impacto y eso hay que hacerlo. Digo caídas que pueden estar ocurriendo en los peaks de horarios donde necesitas estar arriba. Y esto ocurre muchísimo. Entonces, sí, el argumento económico directo de la caída, de la parte de indisponibilidad, es muy objetivo, muy claro. Y hay cientos de estudios independientes de cuánto cuesta. Euros arriba, euros abajo, están en esa dimensión. Entonces, todas las entidades donde nosotros trabajamos tienen mucha conciencia de esto, saben que es un dolor importante, pero no es el único. Y ahí es donde nosotros también somos diferentes porque, por un lado, tenemos la conciencia del coste económico del downtime, pero podríamos estar, y estamos en muchos clientes donde la disponibilidad es buena, es muy buena, pero ellos quieren también evitar la pérdida de valor asociado a fuga de clientes debido a malas experiencias. Y eso es algo mucho más subjetivo, mucho más difícil de medir. Hay herramientas tradicionales como NPS y muchas otras que nos ayudan a entender o a tener un feedback subjetivo del cliente. Entonces, vemos que la clave desde nuestro punto es poder aportar una disminución en los MTTR, que son los tiempos de detección y reparación de una incidencia crítica, pero sumando la pata de experiencia de usuario, que es lo que nos cuesta o les cuesta a las entidades tener visibilidad en tiempo real. Una encuesta de NPS a lo mejor te da resultados semanales, mensuales, depende de la frecuencia con que tengas el servicio, pero sigue siendo un dato muy subjetivo que tiene una muy baja tasa de respuesta. Entonces, lo nuestro no reemplaza la NPS, pero sí que complementa muy bien el poder tener una lectura en tiempo real de cómo lo está pasando un cliente
a lo largo de un determinado proceso o varios procesos, varios journeys, tanto en app como en web. O sea, siempre pensando en canal digital. Y esos son los dos argumentos económicos que le hacen mucho sentido a las entidades, porque tú dices, bueno, si logro disminuir esto que te decía, 25 minutos de alerta, bajarlo mucho, esos son minutos y horas que estoy ahorrando en indisponibilidad, pero luego además soy capaz de tener un proceso de mejora continua desde el punto de vista más de la experiencia. Y eso tiene muchísimo valor. Obviamente. Mencionas ahora el NPS y realmente quería preguntarte sobre esto, porque además he visto que ganasteis el premio Oro en FinTech Américas por un producto, ¿no? Que es capaz de predecir el NPS sin llegar a preguntar al cliente, ¿no? ¿Cómo funciona realmente? Porque o sea, yo realmente estoy acostumbrado o estamos acostumbrados a, pues, haces una transacción, envías una transferencia, por ejemplo, y automáticamente pues, te va a llegar un email o incluso en la propia aplicación te salta una notificación de la empresa que sea, ¿no? El SaaS que sea, oye, valora, ¿nos recomendarías o no? ¿Cómo es posible sin preguntar saber si el cliente está feliz, si recomendaría a otros? Cuéntanos cómo funciona Sí. esta Bueno, herramienta. súper contentos y gracias por recordarnos eso, por el reconocimiento. Al final es parte de la propuesta de innovación de Movison, desarrollar estas métricas que de nuevo no buscan reemplazar a nadie ni que dejen de usar el NPS ni mucho menos. El NPS es el Net Promoter Score y justamente la fórmula es promotores menos detractores y te va a dar y hay una competencia brutal por quién tiene el mejor NPS, etcétera. Pero luego, ese NPS por naturaleza es muy subjetivo. Tú me preguntas a mí y la propensión a responder eso es mucho mayor cuando has tenido una mala experiencia, con lo cual tiene una tasa de respuesta muy baja y tiene un sesgo muy humano, que es cuando estás más cabreado respondes más que cuando ha ido todo bien, que es lo que un poco esperas, que decíamos antes. Entonces, lo que nosotros hacemos es de manera natural, estamos midiendo los tiempos de interacción, primero disponibilidad e indisponibilidad y luego los tiempos con que logra ejecutar cada proceso. Y basados en el AppDex que comentábamos al principio, podemos entender cada interacción que tiene nuestro usuario con el aplicativo, con la web, interpretando esos millones de datos en interacciones en promotores y detractores. Lo traduces en promotores y detractores, con la diferencia que tienes un 100% de respuesta. O sea, cada vez que se ejecuta un journey vas a tener un tiempo de respuesta por cada flujo. Vas a tener el valor objetivo de un cronómetro. Oye, el login tardó 0,5 segundos. La posición global tardó 2 segundos. Tienes tiempos objetivos que luego lo llevas al AppDex y con eso podemos entender cómo es la tendencia por hora, por día, por franja horaria, por dispositivo, por proveedor de internet, etcétera, de ese NPS. Con lo cual, en vez de esperar el informe mensual del proveedor que sea de experiencia de usuario, lo puedo ir leyendo en paralelo por hora, por día, por dispositivo, por ciudad, por país, etcétera. Entonces, es una herramienta que nos permite anticipar, si quieres, cuál va a ser o cuál es la trayectoria de ese NPS. Y la gracia es que lo va identificando por cada uno de los flujos y, como te digo, por franja horaria y por localidad. Genial, muy interesante. La verdad es que es muy útil y desde luego muchísimo menos invasivo que otras herramientas, ¿no? Que a las que estamos acostumbrados principalmente. Sí. Nos vamos acercando al final de la entrevista, Sebastián. Comentabas al principio, ¿no? El camino que habías seguido hasta llegar a Movizon. Habías estado trabajando en el SIM y la ICEX, comentabas. Ya estáis en España, ya sois un estándar en América Latina y habéis elegido Madrid, ¿no? Como hub en Europa. ¿Por qué España como puerta de entrada y qué similitudes encuentras entre el usuario de banca español y el usuario de banca latinoamericano? Hablando de que, pues, lógicamente, son muchísimos mercados allá, no solamente, pero bueno, pensemos si hay algo en común. No, muchísimo. Llevas mucha razón. Haciendo un poco de resumen de lo que ha sido el viaje de Movizon, esta es una scale-up que nació en Chile originalmente y ha tenido una expansión muy, muy veloz, muy acelerada en LATAM. Hoy día estamos presentes a nivel global
hicimos primero LATAM, luego Europa. El punto de entrada fue España. Hoy día estamos presentes en 17 mercados y creciendo a unas muy buenas tasas, no solamente de apertura de mercados, pero también de presencia. Por ejemplo, a lo mejor en Chile, en Colombia, tenemos un 70% de cobertura o un poco más en algunos mercados de clientes bancarios. Y cuando hicimos el salto por primera vez de LATAM a Europa, fue a través de España. Y el motivo fue principalmente por un cliente. Hoy día tenemos la suerte de acompañar a grandes marcas, a grandes blue chips de manera global. Y uno de estos primeros clientes europeos fue BBVA, con el cual tenemos una relación de más de 8 años y los acompañamos tanto en mercados europeos como LATAM. Entonces, la razón original en nuestro caso fue por prestarle servicio a un cliente específicamente en España. Pero a nivel general, yo te diría, desde mi experiencia un poco más en lo personal, he visto cómo es de similar. Por un lado, tenemos lo evidente que son, a lo mejor tenemos la misma lengua, pero que no es tan igual. Hay muchísimos códigos y diferencias, pero sí que a nivel de códigos más culturales son, diría yo, formas de hacer negocio, de entender la experiencia de clientes muy similares. Digo, LATAM con España. Entonces, España como punto de entrada para el resto de mercados europeos, tanto la Unión Europea como Europa en general, es un camino muy, muy natural. Es un camino en el cual, tanto a nivel de equipos directivos como de forma y código de hacer negocio, es muy compatible, somos muy similares en términos de valores, de formas de llegar a acuerdos y de concretar. Con lo cual, es una buena fórmula, primero, aterrizar en España, hacer las adaptaciones de servicio y producto que es muy necesario a una economía de la Unión Europea, desde el punto de vista regulatorio, de cumplimiento con GDPR, con DORA, con la regulación que te toque en el ámbito que sea. Eso lo vas a tener que hacer en Alemania, en Italia o en Francia. Mucho más fácil o mucho mejor hacerlo en España y luego desde aquí comenzar a hacer la expansión a otros mercados de Europa. En algunos casos muy específicos de alguna vertical de industria podrá ser otro mercado, pero lo que yo he visto es que en términos generales la preferencia es el puente natural de entrada a Europa es España, así como desde España hacia LATAM también hay un par de hubs que hacen mucho sentido. Ese es nuestro camino. Entonces, Sí. exactamente, que a lo mejor quieres para el norte México, a lo mejor Colombia, a lo mejor Chile, para diferentes mercados, y Brasil obviamente es otro mundo independiente, digamos, pero sí, mirando desde LATAM a Europa las similitudes son muchas, las cercanías culturales y la forma de hacer negocios son muchas, y diría que mucho más, es una buena forma hacer el aterrizaje en Europa y la adaptación de la propuesta de valor desde España para luego comenzar abordando otros mercados. El caso nuestro es tal cual. Comenzamos con España y hoy día estamos en Portugal, en Alemania, en Italia y con un crecimiento muy interesante a nivel de Europa en general. Muchos retos, ¿no? Tanto técnicos como regulatorios, esos de desembarcar en diferentes mercados, Sebastián. Sin duda, y eso lo estaréis sufriendo o viviendo también, me imagino. Pero sí, hombre, Tot- tot- entender lo que hay que hacer en cada sitio y poder, diría yo, minimizar los errores, que siempre hay errores, pero minimizar esos errores aprendiendo de las experiencias pasadas y vividas. Nosotros ya estamos en 17 mercados, o sea que hay un aprendizaje acumulado importante y no es que no te equivoques, pero minimizas un poco ese error. Vas aprendiendo, sin duda, sin duda. Y luego apoyándote en empresas como decías, pues esta de ProChile, ¿no? O ICEX, al final te ayuda mucho cuando estás empezando. Ya Indudable. para terminar la entrevista, Sebastián, me interesa mucho. Quiero que me adelantes algo, ¿no? Estáis preparando un benchmark, no sé si ya lo habéis sacado, sobre banca, en la que habéis estado analizando el performance de 8 bancos durante 60 días. No te voy a pedir que me hagas un spoiler, ¿no? Pero ¿nos puedes adelantar alguna tendencia o algo que os haya sorprendido sobre la salud digital de los bancos en España? Sí, esto del benchmark es un servicio que nosotros ofrecemos tanto en banca como en telecomunicaciones y otras industrias. En la industria donde tenemos mayor profundidad y conocimiento es la banca, sin lugar a dudas.
Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar un estudio, por ahora, puertas adentro, un estudio interno de cómo es la experiencia del usuario en los principales 8 bancos de España, como tú bien decías, midiendo disponibilidad, tiempos de ejecución, de performance de los canales. Esto específicamente lo hemos hecho para la app móvil, con unos flujos sencillos para poder hacer comparativas desde el banco 1 al 8, cuál tiene mejor experiencia de usuario en el login, en el detalle de cuenta, en la posición global, etc. Tanto a nivel de disponibilidad, y ahí sí que es muy caso a caso, el cual presenta más fallos o menos fallos, cuál presenta más caídas o menos, y luego la experiencia de usuario. Es decir, hay un líder absoluto que es muy claro, que no quiero hacer spoiler porque esto aún no está publicado, pero luego hay mucha información que le permite al resto de entidades poder compararse con sus respectivos competidores de turno, digamos, con sus top 5, top 4, y esto, a diferencia de otros benchmarks que existen, es un benchmark que tiene mucho foco en la experiencia del usuario, no solo la disponibilidad que también, pero más en la experiencia, y con la misma lógica que mencionábamos antes. Este año vamos a participar por segundo año en el Revolution Banking, que es un evento muy de tecnología para banca, etcétera, que es en mayo, en el Metropolitano aquí en Madrid, y Ahí nos veremos. esperamos ahí poder presentar un poco más resultados sobre cómo ha ido evolucionando. Este es un estudio que está vivo ya hace varios meses y lo vamos alimentando con data para ver también la evolución, las tendencias, pero es algo muy interesante que al final cuando lo comentas con las distintas entidades le genera mucho interés, el saber no solo cómo estoy yo, que es fundamental, digamos, cómo está mi performance, pero también cómo estoy yo respecto de la muestra, que es un ejercicio muy sano de hacer. O sea, no es que esté yo revelando nada especial. Todo el mundo quiere saber cómo está respecto de sus homólogos, competidores. Y ahí, por cerrar un poco el ejercicio y uniéndolo con la pregunta del principio de qué tan exigente es el cliente actual, tú ves lo que están haciendo todos los neobancos, todas las fintechs, y cuando tienes el modelo de banca tradicional versus banca nativa digital, es que la diferencia es brutal, no solamente a nivel de números, esto ustedes lo conocen perfectamente, pero, y eso también un poco pasa tanto en LATAM como en Europa, lo que me preguntabas antes. O sea, un Nubank en Brasil, que es enorme y está creciendo en todo el mundo de manera muy acelerada, un Revolut en Europa, desde UK, pero que está en México, está en Colombia, están ingresando en todos los mercados. Habla de tecnologías, por supuesto, pero que ellos tienen dentro de su estrategia como foco la experiencia del usuario. Hacer una experiencia digital frictionless, que sea ágil, que sea rápida, dinámica, que falle poco. Y evidentemente toda la banca tradicional está mirando esto hace rato y está tomando medidas para también implementarlo, ya sea desde un Open Bank, desde Imagine, desde BBV con su banca digital en Italia, Alemania, etcétera, a adaptar un poco su modelo tradicional, que hay que mantenerlo, pero luego también adaptar su propuesta de valor a una experiencia de usuario que sea acorde a las expectativas que tenemos hoy día todos los consumidores. Qué bueno, deseando poder ver ese informe, ese benchmark. Ya para terminar, si alguien desea contactar contigo o con Mobizon, ¿cómo debe hacerlo, Sebastián? A ver, principal canal tenemos nuestro sitio web, www.mobizon.com, luego el canal de LinkedIn también, donde estamos presentes y activos. Y no sé si quieres que te deje mi email, es sebastian.pillado@movizon.com. Y bueno, encantado, pero por LinkedIn siempre y por email cuando gusten. Genial, pues muchísimas gracias, Sebastián Pillado, Country Manager para España de Mobizon. Ha sido un placer tenerte con nosotros en The FinTech Podcast. Igualmente, Juanjo, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Bye.